Muy buenas tardes a todos los que atendieron nuestro llamado. Hoy con un nuevo espacio que hemos organizado a través del Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión. Continuamos con estas actividades de acercamiento hacia la universidad, hacia la academia y hacia la sociedad. En el día de hoy estamos reunidos acá para compartir nuestro seminario relacionado con la presentación de trabajos de investigación en entornos virtuales. Esta actividad está organizada desde el Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión de la Facultad de Economía y Administración, conjuntamente con el apoyo de las jefaturas de las carreras, la carrera de contador auditor, contador público, la carrera de ingeniería comercial y de ingeniería en sistemas de información y control de gestión. En esta oportunidad hemos invitado a la profesora Yamile Delgado de Smith, quien cordialmente atendió a nuestro llamado. Ella es PhD en Ciencias de la Educación, es académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, quien el día de hoy nos va a compartir su experiencia y su conocimiento con relación al tema Carta de Navegación para presentación de proyectos de investigación. Y luego mi presentación girará en torno al énfasis en aspectos sustanciales del proyecto de investigación. Conjuntamente, ambas vamos a tratar de ofrecer una serie de tips o una serie de herramientas necesarias para que esos investigadores, para que esos seminaristas, esas personas que necesitan defender o presentar su trabajo de investigación bajo este entorno nuevo, nuevo en el sentido de la situación donde hoy en día nos ha llevado el COVID-19, pero que es a nivel global, estos entornos virtuales. Si bien es cierto, pues que el grueso de las investigaciones realmente tienen un significado, pero el hecho de tener o contar con una serie de habilidades y una serie de herramientas necesarias para darlo a conocer bajo este entorno virtual es muy necesario. No es suficiente cumplir con toda una serie de formalismo o de aspectos técnicos que están plasmados en un papel, sino que necesariamente hay que darlo a conocer, hay que divulgarlo a través de y defenderlo a través de este acto de defensa. Allí pues contaremos con el apoyo de Yamile Delgado de Smith. Pero voy a dejar de compartir acá para que conozcamos quién es Yamile Delgado de Smith. Ya va, que creo que voy un momentico. Yamile Delgado de Smith es venezolana, es profesora titular de la Universidad de Carabobo, es postdoctorada en Ciencias de la Educación, doctora en Ciencias Sociales, mención Estudios del Trabajo, es magíster en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales, especialista en docencia para la educación superior, se dedica a labores de consultoría para la industria petrolera y empresas privadas en Venezuela. Asesoría también realiza a través de proyectos de investigación. Ha sido becaria en la Universidad de Carabobo, Universidad de Ohio, en Estados Unidos, en la Organización Internacional del Trabajo, en la Universidad Castilla-La Mancha, en España, en la Universidad de Bolonia, Italia, y Universidad de Delhi, Nueva Delhi, en India. Tiene más de 80 publicaciones en revistas y libros relacionados con investigación, temas de género, gestión de recursos humanos, liderazgo, actores y migración. Ha presentado resultados de investigaciones en América, Asia, Oceanía, Europa Occidental y Oriental. En la Universidad de Carabobo se desempeñó como directora de investigación y producción intelectual, directora de la Escuela de Relaciones Industriales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,
Campus La Bárbula, directora de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y la jefatura del Departamento de Proyectos de Investigación de la Escuela de Relaciones Industriales. Actualmente coordina el doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios del Trabajo, es coordinadora del Grupo de Investigación en Género y la línea de investigación Actores Laborales de la INET de la Universidad de Carabobo. Pertenece a la Coalición Anticorrupción de Venezuela, editora de Observatorio Laboral, Revista Venezolana, y de la serie Arbitrada Mujeres en el Mundo de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Realmente vemos que tiene una amplia experiencia en los aspectos de investigación. Entonces, con ustedes, Yamile, por favor, te cedo la palabra. Bueno, un saludo desde acá de mi casa a los aleros, desde acá pues les saludo con un cordial afecto desde la Universidad de Carabobo, una universidad que me ha formado durante todos estos años, y para mí es un gusto grande poder estar el día de hoy con cada uno de ustedes. Dicen que hay un elemento importante en la vida y eso es el agradecimiento a la Universidad Católica del Norte, a las cátedras de delitos de auditoría, de contabilidad, que hacen posible estos espacios. Pero también las gracias es para cada uno de ustedes que están allí, porque para que haya a cada uno de ustedes. Y sin más preámbulos, vamos entonces a compartir la presentación que he preparado para cada uno de ustedes. Muy bien. Estamos con este hermoso paisaje en este webinar compartiendo. Para mí un honor grandísimo poder estar con la doctora Díaz, doctora también en Ciencias Administrativas y Gerenciales, con la que comparto conjunto de inquietudes investigativas. Y bueno, en aras de hacer cumplimiento con la promesa. El día de hoy tenemos un objetivo y el objetivo es una carta de navegación para cada una de navegación. No es para ir a la mar, se trata de la carta de navegación para la presentación. Cuando hablamos de una carta de navegación, hay dos aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. Por una, los preparativos, y por otra, lo que significaría la presentación. Cuando hablamos de los preparativos, eso quiere decir cómo nos vamos a preparar para ese día. Nosotros en ocasiones nos preocupamos muchísimo, qué ropa vamos a llevar, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a se preocupe tanto por eso. Lo más importante es, si bien es cierto cuidar nuestra vestimenta, cuando llevamos a nuestra universidad, hay muchas partes que tienen uniforme o tienen camisas o rasgos, elementos distintivos universitarios. Pero ocurre que cuando se va a hacer una navegación, además de estos preparativos que nos preocupan, que tienen que ver con elementos de nuestra vestimenta, es importante también todo aquello que nos espera. Así, por ejemplo, en tiempos de pandemia, se ha puesto como una práctica cada vez mucho más profusa del uso del Zoom como una herramienta que nos permite hacer nuestras presentaciones. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente? Que lo importante es conocer bien la herramienta, para que nos veamos como estamos acá en esta lámina en donde todas y cada una de las personas se pueden ver. Claro, a veces hay momentos en donde los elementos escapan de nuestras manos. Por ejemplo, en ocasiones se va muchísimo la luz. Digamos, la energía eléctrica tiene altas y bajas. Es decir, en ocasiones, en algunos países hay algunas dificultades que hacen que
algunos aspectos vinculados a lo que pudiera ser la presentación en un lugar virtual se nos dificultan. Pero lo importante es que nosotros tengamos la mejor disposición para que tengamos bajo control todo y cada uno de los aspectos, ya sea por Zoom o cualquier otra vía que se nos dé. Entonces, en ese sentido, una de las cosas más importantes es tener claro que existen herramientas que nos permiten comunicarnos y por eso es que hay un micrófono que apagamos, cerramos, según sean nuestras necesidades. Entonces, eso es importante tener claro. Nos permite también compartir presentaciones como las que estamos haciendo en este momento. En otras palabras, no navegue a dónde va y tampoco navegue sin saber o tener claro cómo ir. Y cómo ir no solamente es un problema estético, es un problema de lo que muchos llaman el speech. ¿Cuál va a ser el speech? ¿Cuál va a ser la manera que yo voy a comunicar? ¿Cuáles van a ser los elementos que debo tomar en consideración en mi presentación de proyectos de investigación? Y es lo que nos proponemos el día de hoy con la doctora Sánchez a través de su experiencia y desde Venezuela, desde acá, desde Los Valeros, desde nuestra Universidad de Carabobo, también es mi propósito compartir a uno de ustedes. Como sabemos, hablar de un proyecto de investigación, esté usted en Venezuela, en Chile, en Argentina, en el sur, en el norte, en el este y en el oeste, los proyectos de investigación son documentos que tienen características similares, elementos comunes. Por ejemplo, suelen tener 3 aspectos que son de núcleo, quiere decir que deben estar. Ellos son el planteamiento del problema y el marco metodológico, es decir, que estudiamos cuáles son nuestros referentes teóricos, es decir, lo que llamamos el estado del arte y, por supuesto, cómo pensamos proceder, lo procedimental. Y a eso le llamamos el marco metodológico. Bien, quiero compartir con ustedes algunas claves que han permitido poder buscar una retroalimentación cuando nosotros estamos haciendo el proyecto de investigación y en concreto el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, si bien es cierto, nosotros hablamos de aquello que estamos investigando, lo delimitamos, también es importante tomar en consideración que en alguna parte de ese documento debemos reconocer ante el lector aquello que nosotros deseamos estudiar. Es algo curioso. Los documentos, uno lee el documento y uno asume qué es lo que está haciendo por estudiar. Pero es que en ninguna parte dice o reconoce en el documento, o sea, estudios hay clave que yo recomiendo. ¿Y eso qué significa? Bueno, que yo lo diga. Yo es clara. Creo que perdimos a Yamile. Vamos a ver, está pasando por una mala conexión. Allá está lloviendo mucho en el lugar donde ella está. Me imagino que ese es el problema que tiene. Vamos a ver si la podemos capturar de nuevo. Si no, entraría mi presentación y esperamos a ver si... ya, ahí la tenemos de nuevo. Ahí ya se está conectando nuevamente. Vamos, disculpen, pero es problemas de conexión que tenemos allá. Bueno, yo estoy por acá, pero no... Aquí está. Sí, déjala apagada, Yamile, la cámara, a ver, porque se escucha como entrecortado. Es por la conexión, pero ya estamos aquí nuevamente. ¿Me escuchas? Creo que la volvimos a perder. Tú me sugieres que cierre la... La cámara. Perfectamente.
Aquí Ajá, estoy. pero nosotros te estamos escuchando entrecortado, o sea, va y viene la conexión. Si quieres, apaga tu cámara y a ver si mejora un poco la conexión. Entonces, continuando con la presentación, Ajá, ahí se está escuchando mejor. ¿me siguen? Ahora sí, Perfecto. ahora sí. Entonces, Se escucha entrecortado porque continuamos. va y viene. Entonces, indicar lo que vamos a estudiar, eso es perfecto. Que del problema debemos aclarar lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, utilizando frases como la investigación. La investigación centra su interés en el estudio de la planificación estratégica de las organizaciones, de la planificación. Creo que la volvimos a perder. Bien. Vamos a esperar unos minutitos a ver si vuelve, si no. Está lloviendo mucho donde ella está y la conexión está muy mala. Acá estamos. ¿Me Ahora sí. sigues? Sí, Ok, vamos. se te escucha muy entrecortado. Es que acá el día de hoy hemos tenido un día con muchísima lluvia, pero ya está escampando, como decimos acá. Vamos a seguir intentándolo. Vamos a ver. Seguimos acá. Por acá, ¿cierto? Ahora sí. ¿Cómo vamos, Lice? ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, ahora sí. Ya Muy estás bien. compartiendo. Muy bien. Vamos a continuar con el planteamiento del problema y les dar al lector aquello que vamos a investigar. ¿Para qué? Para que la persona que está con relación a lo que usted quiere abordar. Por eso, la importancia de decirlo de manera afirmativa, pero como quiera que la persona o los investigadores, uno, dos o tres, según sea el caso, supone que tiene un conjunto de inquietudes, preguntas, reflexiones. De modo que el planteamiento del problema debemos tomar en consideración no solamente que estén las preguntas y las inquietudes, sino que no la podemos perder de vista, no podemos olvidarlas. ¿Por qué? Porque adelante, cuando se elaboren los objetivos, debe ser una espejo de la otra. Y allí la importancia que inquietudes investigativas estén en línea con los objetivos. Allí pues entonces la importancia de no perder de vista las inquietudes, porque en las inquietudes investigativas, en las preguntas quedó allí aclarado cuál va a ser el compromiso que vamos a tener en la investigación que vamos a asumir. Entonces, ¿qué significa esto? Que deben formularse las distintas preguntas o reflexiones que motivan la investigación que vamos a acometer. Hay que tomar en cuenta que solo se deben hacer el conjunto de preguntas y reflexiones que se tiene previsto estudiar y para la cual se establece un compromiso de búsqueda e indagación. No se trata de un listado de inquietudes, un listado infinito de inquietudes y preguntas. Se trata solamente de aquella investigación desea responder
a lo largo de su proceso investigativo. En resumen, ¿qué hemos dicho hasta acá? Saboteando la dificultad de comunicación. Acá hemos dicho que es importante en el planteamiento del problema buscar ante el lector aquello que quiere estudiar, aclare aquello que quiere estudiar y ya sabe, el conjunto de desea contestar el equipo de investigación o si se trata de un trabajo individual, pues la persona que está investigando. La primera sección o segmento o planteamiento del problema, hay que mirar los objetivos, porque los objetivos son de indagación, los objetivos son de investigación. En América Latina y en muchas partes del mundo se utiliza un conjunto o se pone como de moda un conjunto o listado de verbos. Hay que tomar en consideración que estos son verbos, que es una herencia de la taxonomía de Bloom, que se utiliza mucho en educación, para lograr propósitos educativos. Entonces, si bien es cierto, esta lista y ayuda nos llama la atención, hay que tomar en consideración que el listado de verbos no nos permite en su totalidad elaborar objetivos de investigación, sino que por el contrario, se derivan en actividades o metas a lograr. Entonces allí tenemos que tener cuidado con esto. Adicionalmente, hay que considerar que todo trabajo de investigación debe tener justificaciones, es decir, que seamos capaces de indicar en el documento de trabajo de proyecto de investigación las contribuciones que va a tener. Es esa vía que nos permite organizar las ideas antes de redactar la justificación de un proyecto de investigación que involucra un trabajo creativo que haga posible la identificación de distintos, de los cuales nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Hay una contribución? ¿Hay contribuciones? ¿Y para quién es la contribución o para quiénes? ¿Y cómo se le contribuye? Acá lo importante entonces será que nosotros indiquemos acá lo que vamos a lograr. En ocasiones que decimos acá cosas que no podemos lograr. Entonces, hay cosas que sí siempre se van a lograr, como por ejemplo, nuestro trabajo siempre va a ser antecedente para otros, aclara situaciones, es una información valiosa que puede facilitar la toma de decisiones, es un documento de referencias para otros, tiene aportes metodológicos porque nosotros dejamos allí el camino que hemos transitado en la investigación, muestra una realidad, evidencia una realidad, profundiza el conocimiento de una área, de una disciplina, como las relaciones industriales, la economía, la administración, etc. Y siempre estamos profundizando en una línea de investigación que es del interés para las escuelas, para las cátedras, los departamentos y la universidad en particular. Pero ¿qué ocurre? Eso solamente, y de manera muy rápida, es lo que está contenido en lo que sería la primera sección de nuestro proyecto de investigación. Ahora vamos a ubicarnos en el marco teórico y los invito a que sigamos entonces con este tránsito hacia adelante. El marco teórico suele ser llamado también en muchas organizaciones académicas el estado del arte o de la cuestión. En el marco teórico solemos tomar en consideración los antecedentes que nos permite saber cuál es el estado del arte, qué se ha dicho, qué se ha hecho, en qué se ha avanzado, y las bases teóricas, pero también en algunas organizaciones académicas y en algunas universidades les solicitan que haya la definición de términos básicos. Esto es opcional y esto no debe ser una camisa de fuerza para todos los trabajos de investigación, porque eso va a depender de la importancia que ésta tiene, el valor agregado que pudiera tener la definición de términos básicos. En ese sentido, siempre se recomienda que lo sepamos justificar. Si no se justifica, pues entonces no tiene sentido. Ahora, cuando estamos haciendo los antecedentes, es importante tomar en consideración que tenemos que tener un hilo conductor con nuestra investigación, es decir, los trabajos que se vinculan a la investigación que realizamos. ¿Y van a ser de utilidad? Por supuesto que sí.
porque van a ser un referente que más adelante, una vez que tengamos nuestro trabajo de grado ya concluido, nos permitirá hacer análisis, poder hacer también comparaciones, avanzar, incluso rebatir o simplemente reforzar. De allí la importancia de los antecedentes, porque además de poder confrontar los hallazgos, nos permite una clara visión de aquello que estamos estudiando. Las bases teóricas, se trata a la postre de un conjunto de temáticas que desarrollamos. Pero acá es importante tomar en consideración que aquí le demos valor a profundidad de aquellos aspectos que estamos privilegiando desde el título del trabajo, desde el objetivo general y de los objetivos específicos, de tal manera que tengan un rol protagónico los distintos temas que se desarrollan. Trata entonces de la descripción de los elementos teóricos que hemos planteado por diversos autores y que permiten al investigador o al equipo de investigadores poder fundamentar su proceso de conocimiento. Y allí entonces las diversas temáticas que se suelen desarrollar en lo que en la mayoría de las instituciones universitarias les dan digamos, la ubicación de capítulo 2, segmento 2, sección 2. Muy bien. Ahora, ¿cuál es mi recomendación cuando se está haciendo las bases teóricas? Por una, recordar que las bibliotecas siempre van a ser un lugar donde debemos ir, debemos visitar y donde tenemos información muy valiosa. Y también los electrónicos nos da una fuerza de información que bien vale la pena tomar en consideración. Pero es que resulta y acontece que cuando nos metemos en la internet es muchísima, muchísima la información y a eso hay que colocarle filtro. Tenemos que encontrar información que sea de repositorios electrónicos de confianza. De allí, por ejemplo, se recomienda ir a la Tindex, Revency, Redalí, Clase, DOAC, SciCitation Index, por citar algunos ejemplos. De manera que cuando usted entre a su computadora y vaya a navegar, escriba la palabra, por ejemplo, Redalic, por citar un ejemplo, y una vez allí comience a hacer entonces sus búsquedas. ¿Para qué? Para que la información sea de los lugares de prestigio. Esto es un aspecto importante a tomar en consideración. Ya sabe, cuando vaya a hacer clases teóricas, recuerde que debe revisar el planteamiento del problema, precise las dimensiones contenidas en los objetivos, elabore un esquema de trabajo. Y no olvide que no debemos dejar a un lado aquellos elementos temáticas que son centrales a los propósitos investigativos. Muy bien, pero ¿qué ocurre? Que esta carta de navegación no puede terminar porque hay un elemento profundamente importante y es el cómo vamos a hacer la investigación. Y a eso se le llama el marco metodológico. El marco metodológico no es más que el camino que cuando estamos haciendo un proyecto de investigación queremos transitar. Cuando se termina la investigación, el marco metodológico entonces se convierte en lo que ocurrió en la investigación. Las investigaciones son de diversa naturaleza. Tienen distintas técnicas, instrumentos. Hay quienes trabajan con la totalidad, con la población. Hay quienes trabajan con un segmento, con una muestra. Hay quienes trabajan con colectivos. Y por supuesto, hay quienes utilizan estrategias metodológicas, que por cierto, no hay una sola y hay diversas. Lo importante es que esto esté lo más claramente posible, porque cuando el camino está claro, la llegada también aparece en el firmamento. El marco metodológico, y al hablar de la naturaleza de la investigación, ubíquese en el objetivo general, hacia dónde usted está mirando, para que entonces pueda saber y escoger a cuál tipo de investigación usted se está aproximando o incluso comprometiendo. De manera que hay investigaciones exploratorias, descriptivas, explicativas, correlacionales, estudio de caso y proyectos factibles. Las exploratorias cuando están en esa fase de incipiente, ¿no? Que necesita dar sus primeros pininos. La descriptiva, en donde lo importante es la categorización de los elementos cuya unión permite tener una visión amplia de lo que se estudia. La investigación explicativa, que también es denominada causal, las causas y los efectos, también ser propósitos investigativos. Hay otros estudiantes
o grupos de estudiantes que se van con las investigaciones correlacionales porque quieren ver cómo se da una relación de una determinada variable con relación a la otra. Y hay otros, por tanto, que estudian y privilegian los estudios de caso, y hay otros que se atreven incluso a hacer proyectos factibles. Pero ya saben, hay que tomar en consideración, y es allí muy importante las aclaratorias y las orientaciones de la doctora Lice Sánchez, que nos va a indicar cuáles son, digamos, la política de la institución en particular. Es importante cuando se está haciendo la navegación, no solamente tener los objetivos y los elementos teóricos claros, tenemos que también saber, caramba, ¿y cómo vamos a buscar esa información? ¿Con cuáles técnicas? ¿Con cuáles instrumentos? Y entonces, cuando estamos haciendo un proyecto de investigación, debemos allí dejar indicado cuáles técnicas creemos que vamos a utilizar, cuáles técnicas e instrumentos además consideramos nos pueden ayudar. Son muchas, y en las ciencias sociales se pierde de vista. Desde la revisión documental, desde el cuestionario, las entrevistas, los test, la observación, importante, la lista de cotejo. Hay muchísimas, lo importante es que sepamos escoger aquella que nos permita poder lograr los objetivos investigativos que nos hemos propuesto. En sus manos estará si trabaja con la población, en sus manos estará si se requiere una muestra o simplemente un colectivo. Lo importante es que en el documento de proyecto de investigación debe estar aclarado qué es lo que usted o el equipo de investigación pretende realizar. Bien, ya les dije cuando comencé a hablar de la parte metodológica. Estrategia, mucha. Lo importante es que usted escoja aquella estrategia que más le sirva, aquella que le permita poder salir adelante. En muchos países del mundo suelen utilizar el cuadro técnico metodológico porque nos permite organizar, estructurar, operacionalizar y ordenar el camino a seguir. Bien, el objetivo del webinar, una carta de navegación. La importancia que reviste, tener claro los preparativos para poder llegar a ese día que cada día se nos pone más cerca y al que debemos ir con nuestras maletas bien llenas, con la cabeza bien clara y ya saben, con un speech, con un guión que nos permita poder explicar, convencer que el proyecto de investigación que nos planteamos realmente es de valor y agrega valor a los estudios que nos están, digamos, siendo objeto o que nos un título en particular. ¿Qué les puedo decir? Yo creo mucho en las cartas de navegación. Quizás porque cuando era estudiante y era preparadora hace ya bastante tiempo, uno siempre pregunta, ¿me puedes ayudar? ¿Pero cómo hago? ¿Cómo inicio? ¿Y me puedes dar un ejemplo? Bueno, yo acá les tengo un obsequio. Acá hay 2 libros. En ambos hay ejercicios y respuestas. En ambos hay esa carta de navegación que permite retroalimentar la manera y modo de hacer el proyecto de investigación. Yo me comprometo con ustedes a hacérselo llegar a través de la doctora Lice Sánchez para que ustedes pues lo ojeen y a mí, por supuesto, me complace mucho que pueda llegar a este grupo tan nutrido de estudiantes de la Universidad Católica del Centro, del Norte, en Chile. Bien, como todo inicio tiene su final. Y acá hemos concluido lo que yo he llamado la presentación de esta webinar. Por acá yo sigo a la orden, allí están mis datos. Yo soy una venezolana que desde acá estoy dispuesta a tender mis manos para que podamos seguir trabajando en conjunto. Y para concluir en esta fase, antes de entrar a la parte que tiene que ver con las preguntas y respuestas, pues como les decía al inicio, el único exceso que está permitido es el exceso de gratitud. Y allí mi agradecimiento a todas las autoridades, a los departamentos, cátedras, escuelas y carreras que han permitido que en esta mañana, tarde lluviosa que tenemos, estar con ustedes. Muchísimas gracias y pues dejo de compartir pantalla para dar paso a mi compañera, la doctora Lice Sánchez. Muchísimas gracias, Yamile. Realmente
Fue una excelente disertación, unos tips muy importantes porque cuando estamos en ese nivel de investigación, pues que tenemos muchas incertidumbres, el tratar de que se nos dé una luz allí, una claridad en aspectos que son sumamente importantes, que consideras en la carta de navegación, realmente es necesario para que esa presentación de ese proyecto, que fue un arduo trabajo, que ha sido un arduo trabajo, noches sin dormir que han tenido nuestros seminaristas, pues al final en su defensa, pues se logre el objetivo. Muchísimas gracias por tu presentación. Acá voy a continuar con el segundo aspecto que habíamos nosotros planificado para este webinar con relación a el énfasis en los aspectos sustanciales del proyecto de investigación, tomando en consideración que estamos en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte y tenemos allí unos lineamientos que son oficiales, unos lineamientos vigentes y que allí existen algunos aspectos formales que deben cumplirse en el proyecto de investigación. Sobre ese aspecto principalmente, pues voy a versar mi disertación. Inicialmente, complementando un poco lo que nuestra querida Yamile nos ha presentado, pues aquí algunos tips también les traigo con relación a una preparación previa. Esa preparación previa que va a minorar un poco la incertidumbre. Cuando vamos a hacer esas defensas, cuando vamos, el solo hecho de escuchar que estamos frente a una comisión evaluadora, pues ya eso nos llena de muchas dudas. Realmente, ¿cómo aminoramos un poco esa incertidumbre y esas dudas haciendo una planificación y una preparación para atender esos extremos que deben cumplirse en una presentación de proyecto? Principalmente siempre he recomendado realizar ensayos. Yo me colocaba en un espejo y colocaba a mi mamá, a mis hermanos allí, y ellos, yo creo que son el mejor jurado que hay para tratar de establecer allí el acercamiento al deber ser, ¿no? Este ensayo, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir adentrarnos un poco en lo que es el proceso de la presentación, y allí vamos a tratar de que si existen algunas dudas, si existen algunos momentos que no conocemos en ese ensayo, lo podemos precisar. Es una práctica con el entorno, ya sea en su casa, con sus amistades, pues allí usted hace ese ensayo, esa presentación previa, y eso le va a permitir tratar de familiarizarse con el entorno, y más si no tiene mucha habilidad en el manejo de lo que es el Zoom, en lo que son las herramientas de este contexto de entorno virtual. Eso es sumamente importante, hacer este tipo de ensayo. En la medida que nosotros practicamos, en esa medida se nos hace mucho más familiar, y cuando llegue el momento, pues ya lo podemos hacer sin ninguna dificultad o menos dificultad. Importante elaborar un guión. Cuando estamos defendiendo, ¿qué vamos a defender? Estamos defendiendo nuestro trabajo y debemos siempre tener presente que lo conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros lo desarrollamos. Nosotros como equipo, o si somos un solo investigador, nosotros somos quien diseñamos ese proyecto de investigación y lo conocemos, pero para tratar de que no se nos escape ningún aspecto importante, nosotros elaboramos una pauta y lo tenemos allí presente para que nos guíe en nuestro discurso. Es sumamente importante. A veces cuando los nervios pues nos acompañan, nos llegan muchos vacíos, tenemos allí situaciones que no abordamos, y una de las situaciones que no se abordan, uno de los aspectos en los que no se hace énfasis, quedan dudosos y confusos, y al final pues va a ser algo nos va a restar un poco lo que es el nivel de presentación. Luego que ya hemos realizado unas prácticas, hemos elaborado un discurso, debemos tener presente la gestión del tiempo. El reglamento de titulación de la FACEA señala que la presentación del proyecto, en este caso hablando de los seminaristas, es de 15 minutos.
y la gestión del tiempo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no lo gestionamos de una manera adecuada, pues podemos abarcar mucho tiempo en aspectos que no son significativos y vamos a dejar de presentar los que sí lo son. Por eso es importante la gestión del tiempo. Si somos 3, distribuirlo, si somos 2 o si es un solo investigador, pues allí estar pendiente de distribuir en cuántos minutos, cuánto tiempo yo voy a abordar cada aspecto importante. Aclarar dudas previamente. No podemos ir a presentar nuestro trabajo, que es producto de nuestro proceso de investigación, con dudas. Cuando nosotros no conocemos a profundidad algún aspecto de nuestro proyecto porque simplemente lo hicimos, pero no tenemos el dominio, no tenemos el conocimiento, sino porque simplemente fue a título de presentación, el tener esas dudas nos puede a nosotros presentarse en la defensa, en el discurso vacío. Por eso es que previamente usted debe tratar de aclarar cualquier aspecto importante que no conozca. Recordemos que la presentación, en este caso, bajo un entorno virtual, nos da una facilidad de poder extender allí esas guías discursivas en distintas pantallas o en distintos documentos. Eso lo podemos hacer. Pero si no lo manejamos desde el punto de vista del conocimiento, del dominio del conocimiento, no vamos a tener esa precisión y eso se va a notar cuando hacemos un discurso que le falta dominio. Allí eso se nota, y más cuando un jurado evaluador no le queda claro algún aspecto. Por eso es que no vaya a presentar su proyecto con dudas. Trate de aclararla. Una vez que usted ya haya atendido la invitación de su profesor guía bajo la plataforma Zoom, que es el medio para la conexión del día de su presentación, usted entra ya previamente con su guía de discurso y hace una presentación del equipo, en dado caso de que sea un equipo. Si no es un equipo, tómese el tiempo para hacer una presentación, no llegue de manera forzosa a hacer su primer discurso sobre el planteamiento del problema, porque ese abordaje debe tener una precisión, debe ser una presentación muy fluida, porque eso le va a usted, lo va a posicionar en el conocimiento de lo que usted va a presentar. Si no, va a quedar como que lo está haciendo de manera apresurada, como que no sabe lo que está haciendo, y no queremos eso. Una vez que ya estemos en el entorno virtual, que ya se haya hecho la presentación, a título introductorio, aun cuando el proyecto, en esta fase del proyecto no se presenta una introducción de manera formal, pues es necesario ubicarnos dentro del contexto o el área o la temática que se está desarrollando, dentro del seminario, dentro del área disciplinar, y luego presentar entonces su título de investigación. Ya haciendo estos recorridos previos, entonces ahora sí podemos iniciar con el primer aspecto en el cual se debe hacer énfasis, y yo considero que es el más importante. Este aspecto del proyecto de cualquier investigación es básicamente la creación propia del investigador. Es lo que realmente la identificación del problema atiende a lo que es la investigación propia. ¿Propia por qué? Porque debe ser genuina, y ya vamos a ver por qué. En este aspecto, nosotros debemos abordar, de acuerdo al reglamento, hacer énfasis en la identificación del problema, en el cual se hace un planteamiento del problema que se va a investigar. El marco teórico, como muy bien ya lo disertó Yamile, señala, nuestro reglamento señala una discusión bibliográfica que contextualiza estudio sobre el tema de investigación, y allí el investigador va a hacer uso de las citas atendiendo a las normativas. En este caso, el reglamento señala que es las normas APA, en su 7ª edición, que es la vigente. Y el marco metodológico, el cual, como muy bien también lo comentó Yamile, señala cuáles son esos métodos, esas técnicas e instrumentos a aplicar para desarrollar nuestro proyecto de investigación. Esto es en sí la matriz principal que contiene los aspectos
aspectos en el cual se debe hacer énfasis durante la presentación del proyecto. Cuando nosotros señalamos en el planteamiento del problema sobre qué base nosotros vamos a hacer nuestro discurso, y es importante que en esta parte, como les comentaba, tan significativa, debe ser genuina. Genuina, ¿por qué? Porque es creada por el equipo de investigación. Esto no lo vamos a conseguir en ninguna otra parte. Esto es propio. Cuando yo les digo que los investigadores, cuando vayan a presentar un proyecto, son los que más conocen porque son quienes lo realizan, y sobre esa base debe haber una seguridad de cómo lo vamos a abordar, porque nosotros como investigadores, más que nadie, conocemos nuestro problema, y eso lo debemos expresar. En este aspecto se debe contextualizar el problema. Se presentará un discurso claro, sencillo, estructurado, coherente a través de un hilo conductor, un eje orientador sobre el área del saber. Debe haber allí una estructura propia, seguir un método, debe allí versarse en el planteamiento del problema, en las causas, en este caso, si existen de un problema planteado, si estamos hablando de un problema planteado, las consecuencias, todo ese contexto que aborda mi problema. Y eso es sumamente importante porque no podemos dejar escapar esa contextualización y ese abordaje, porque existen muchas áreas de investigación y necesariamente debemos nosotros marcar la cancha, como decimos acá, ¿no? Marcar la cancha. Eso es sumamente importante y eso nos va a permitir precisar cuál es ese abordaje investigativo. En la identificación del problema, el equipo investigador justificará el abordaje temático, lo que le dará importancia al proyecto de investigación. Debemos realzar por qué es importante nuestra investigación, qué va a aportar, qué va a permitir. Eso es sumamente relevante cuando hacemos nuestro planteamiento del problema. En el planteamiento no se deben hacer uso excesivo de las citas textuales, eso lo vamos a dejar para el marco teórico. En el planteamiento del problema podemos validar el abordaje temático con una cita, pero no de manera excesiva. La postura discursiva debe estar alineada, no interrumpida por vacío semántico. Quiere decir que en este caso debemos siempre tener en cuenta lo que representan las palabras, el significado de las palabras. Debemos tener coherencia en las ideas, no es simplemente tomar de un extracto de investigación o de otro para construir nuestro planteamiento, sino que debemos presentarlo de una manera alineada en nuestro discurso. También en este aspecto del planteamiento se deben considerar los objetivos de investigación que se plantean de forma directa. Allí no tenemos por qué interpretarlos. Los objetivos de investigación, una vez que se formulan, que subyacen de la formulación, luego que hacemos ese abordaje discursivo del área de investigación, planteamos unas interrogantes y con los objetivos nosotros le vamos a dar respuestas a esas interrogantes que nos planteamos. Por lo tanto, no tenemos por qué interpretarlos, son formulados de manera precisa, de manera taxativa, no existe interpretación de los objetivos. Esto es lo que queremos lograr, porque sobre la base de los objetivos es que viene nuestro desarrollo en las distintas secciones o capítulos de nuestro proyecto. Una vez que ya tenemos construido nuestro planteamiento del problema, que hemos ya marcado el contexto del abordaje investigativo, debemos validar esta información y debemos presentar estos ejes temáticos que aportan de manera significativa algún valor a nuestra investigación. Quiere decir que en los antecedentes de investigación, nosotros vamos allí a presentar investigaciones previas, como muy bien ya lo señaló también Yamile, investigaciones previas en el área. O sea, hay investigaciones que ya existen. ¿Cuál es ese estado del arte? ¿En qué momento de la investigación estamos? ¿Cómo están en la investigación que yo estoy presentando? Esos son los antecedentes. Los fundamentos teóricos, los principales ejes temáticos. Ahí es sumamente importante que se considere cuando hacemos esa presentación de nuestro proyecto, no hacer no abusar, vamos a decir, de la información de los fundamentos teóricos, debe ser muy simplificada, debe ser enunciativa. ¿Por qué? Porque yo no voy ahí a empezar a conceptualizar o empezar a dar un abordaje de fundamentación teórica. Yo solamente con enunciarlo, ya yo allí estoy señalando cómo es mi contexto
teórico o mi fundamentación teórica, porque el hecho de que yo profundice en la fundamentación teórica, eso me va a restar el tiempo para yo poder abordar lo que sigue, que es la parte metodológica, que también es sumamente importante. En este caso, en el marco teórico se puede incluir lo que es el marco legal. No todas las investigaciones requieren de un marco legal. Esto es, si su área o su abordaje temático está contextualizado en un marco regulatorio que necesita usted allí abordar como marco legal. Puede ser un marco conceptual, muy bien cuando existen aspectos técnicos que necesitamos contextualizar, o también un glosario, que son aspectos importantes, palabras técnicas que se requiere que se defina. Y allí entonces se agrega el glosario de términos. Finalmente, en este caso, la metodología, que es cómo lo voy a hacer. Allí esta metodología representa el camino investigativo que se seguirá para lograr los objetivos de investigación con el propósito de obtener los resultados. ¿Qué buscamos con un marco metodológico? Es la guía, es el camino que vamos a seguir como investigadores para finalmente lograr nuestros objetivos que ya al principio nosotros formulamos. Allí, en este marco metodológico, debemos primero establecer cuál es ese enfoque de investigación, como lo vemos acá. Desde el punto de vista, los enfoques son cualitativos, cuantitativos o mixtos, y eso va a depender de lo que usted desea lograr en su objetivo. Más que todo, el enfoque de investigación nosotros lo vamos a señalar en función de cómo nos estamos planteando los objetivos. Sobre esa base es cuando nosotros podemos elegir el enfoque investigativo. De ese enfoque investigativo, ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto, se van a desprender los tipos de investigación y los diseños de investigación. No se puede establecer de manera indistinta. Los tipos de investigación y el diseño va a ir orientado, direccionado al enfoque de investigación en el cual usted va a desarrollar su investigación. Son de manera precisa al enfoque investigativo. En este caso, ya yo tengo mi enfoque, ya yo tengo definido mi tipo de investigación, mi diseño de investigación, y voy a establecer unas técnicas y unos instrumentos de investigación. ¿Por qué necesito yo establecer cuáles son esas técnicas y esos instrumentos? Porque yo voy a recoger la información para poder lograr mis objetivos y debo señalar allí cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy yo a recoger la información de esas fuentes que me van a permitir a mí al final interpretar, analizar y lograr un resultado? Eso es sumamente importante definirlo en mi marco metodológico, y como lo vemos acá, pueden ser, las técnicas son distintas a los instrumentos. Yo puedo definir acá la técnica de la observación y aplico como instrumento una guía de observación. Puedo establecer una encuesta como técnica y aplico como instrumento el cuestionario. Establezco la entrevista como una técnica y a través de un guión de entrevista, ya sea cerrado, ya sea abierta, dicotómica, politómica, entonces allí yo lo diseño como instrumento. Y el análisis de documento, que también es un tipo de investigación, y lo hago a través de ¿qué? De un protocolo de análisis o de ficha. Ya yo tengo entonces señalado en mi proyecto cómo yo voy a obtener esa información. ¿Qué me faltaría? En este caso, luego procesarlo. Eso es el análisis y la interpretación. Tengo la información de distintas fuentes, las analizo y las interpreto. Voy allí a señalar en mi marco metodológico, en esta primera parte, cómo lo voy a analizar, cómo lo voy a interpretar para lograr mi resultado. Eso es básicamente lo más importante en el marco metodológico de mi proyecto de investigación. Nosotros, luego que tenemos nuestra presentación, lo hicimos de manera excelente, entonces ahora decimos, ¿qué me pudiera preguntar la comisión evaluadora? ¿Sobre qué aspectos la comisión puede hacer las preguntas? Recordemos que en el proyecto de investigación según el reglamento tenemos 15 minutos de presentación y tenemos 10 minutos de preguntas y respuestas. Y muchas veces allí nos ponemos como nerviosos, la incertidumbre nos abruma de saber qué nos pueden preguntar. Según la experiencia, puede ser, no es que esto sea de manera
taxativo, ¿no? No, es simplemente a manera de ejemplo. ¿Sobre qué aspecto versan las preguntas de las comisiones evaluadoras? Principalmente los aspectos confusos. Cuando usted está presentando un trabajo de investigación y no logra los extremos necesarios, no logra aclarar ese contexto, entonces allí surgen dudas y esas confusiones dan origen a preguntas. Por lo tanto, debemos que mitigar los aspectos confusos. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos llegar a dar una narrativa que sea comprensible, que se entienda, que tenga coherencia sobre estos aspectos que estamos presentando. Y eso es sumamente importante porque cuando los aspectos quedan claros, allí ya no hay cabida a preguntas. Otra pregunta importante, ¿cuál pudiera ser? ¿Cuál es la contribución de la investigación? Recordemos que hacemos investigaciones para hacer contribución, para agregar valor principalmente al área de investigación. Aquí los seminaristas están realizando sus proyectos en función de varios seminarios, entonces debemos establecer con esta investigación ¿cuál es la base? ¿Qué voy a contribuir al final cuando la investigación esté ya cumplida? ¿Qué voy a lograr? Ese valor agregado que se va a aportar. Eso es sumamente importante considerarlo en función del área de investigación, en función de la disciplina, en función de el programa, en este caso de la carrera, de la propia facultad, de la universidad, incluso hasta de la sociedad. Eso es sumamente importante tenerlo claro cuando nosotros presentamos nuestro proyecto. Otro aspecto acá que pudiera abordarse como pregunta es, ¿cuál fue el criterio para la metodología de trabajo? O sea, ¿por qué usted eligió un enfoque cualitativo y no uno cuantitativo? ¿Por qué usted decide que va a aplicar un cuestionario bajo la técnica de la encuesta? ¿Por qué usted va a hacer una entrevista? ¿Por qué usted va a hacer un guión estructurado bajo unas preguntas cerradas y no abiertas? Eso es sumamente importante tenerlo claro. ¿Bajo qué criterio yo estoy presentando este marco metodológico? Y les voy a decir algo, esto es lo que más confuso se presenta cuando se hacen estas presentaciones de investigación. Realmente los investigadores no tienen, en la mayoría de las veces, no tienen muy claro lo que es el abordaje metodológico, el camino investigativo. Y eso realmente es sumamente necesario entenderlo porque ese es el camino que usted va a seguir para lograr sus resultados y desarrollar sus objetivos. Finalmente, pues acá era lo que le traíamos en este webinar. Ahora dejamos abierto a las preguntas que tengan con relación a nuestros aspectos aquí abordados. Estamos acá prestas a cualquier duda que haya que aclarar. Con relación a la presentación de Yamile, no se preocupen, allí ya ella la envía a mi correo y se las vamos a hacer llegar. Por eso no hay ningún inconveniente. Cualquier duda, entonces, estamos acá. Creo que aquí hay algunas preguntas. Vamos a empezar por acá. Tenemos... ¿es necesario presentar la bibliografía y la carta GAN en la presentación del proyecto de investigación? A ver. Bien. ¿Puedo contestar, verdad, Lice? Sí, claro. Bien, la bibliografía y la carta GAN. La bibliografía tiene que ver con todos los documentos que hemos revisado. En la mayoría de las universidades dicen que lo que deben presentar es la lista o las referencias bibliográficas, entendiendo que las referencias bibliográficas son solamente los documentos que han sido citados a lo largo de ese anteproyecto de investigación. Hay que revisar qué dice la normativa, porque también la normativa en algunas instituciones universitarias dice que hay que colocar las referencias bibliográficas o bibliografía, referencia bibliográfica y adicionalmente documentos, digamos, que permite ampliar la búsqueda.
Lo que sí me queda claro es que hasta el momento nunca he visto un anteproyecto en donde una u otra no estén presentes. Con relación a la carta, eso tiene que ver con la manera como van a ejecutar. Eso tiene también que ver con normativa. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de México la piden un diagrama de Gantt, en donde la gente diga, digamos, mes a mes, día a día, cómo va a ser la investigación, con cuáles recursos materiales, con cuáles recursos técnicos, ¿sí? Con cuáles recursos de toda índole, humanos, técnicos, materiales. Entonces todo tiene que estar allí. Y eso es lo que permite, ¿qué cosa? Que la gente se vaya planificando. Para enero debo hacer esto y en febrero debo estar por acá. Permite tener de una manera planificada cómo piensa distribuir el tiempo, tomando en consideración que también tenemos una fecha de entrega, de tal manera que si yo deseo graduarme, por citar un ejemplo, en diciembre, eso significa que yo tengo que tener un esfuerzo para noviembre, para octubre, para septiembre, y a partir de el mismo momento en que el anteproyecto o proyecto de investigación, como también se le llama, ha sido ya evaluado y tiene el visto bueno de lo que es la comisión evaluadora, los árbitros o sinodales, como también se les conoce en otras partes del mundo. Sí, acá, por ejemplo, en el reglamento y en la facultad, en FASEA, son esos tres aspectos básicamente, los más importantes, pero eso va a depender también de la gestión del tiempo, como ya también les había comentado. Si yo puedo tener un abordaje discursivo bastante preciso, bastante acotado, y se me entiende, y yo a través de esa gestión de ese tiempo en presentar estos aspectos importantes, queda tiempo para presentar la carta GAN, allí pues no habría ninguna limitación, pero lo que sí usted no puede dejar es de hacer énfasis en estos tres aspectos importantes. Es principalmente lo que se requiere. Y eso tiene pues válidamente una razón. Se considera que es la estructura que le va a usted permitir dar a conocer cómo es su proyecto de investigación en esas tres secciones de manera precisa. Es sumamente allí importante no dejarlas pasar. Si no hay tiempo para presentar las referencias bibliográficas para la carta GAN, pues allí eso no tendría un significado como sí lo tendría el que usted no presente la metodología. ¿Sí? Bien, otra pregunta que tenemos para acá. ¿Cuál es la estructura recomendada para la presentación del anteproyecto? La estructura recomendada es, de acuerdo, debemos siempre tener presente los lineamientos de la institución o la revista, o si usted va a presentar una investigación, es atendiendo a esos lineamientos. En este caso, el reglamento en la FASEA señala que usted tiene que presentar su planteamiento del problema, usted tiene que presentar su marco teórico y su metodología o su marco metodológico. Y eso realmente a veces nos preguntamos, eso debe tener una secuencia. La secuencia se la va a dar a usted como investigador, o sea, debería existir la secuencia tal como lo presentó Yamil, el planteamiento donde usted allí va a hacer ese análisis discursivo, va a hacer la formulación, presenta los objetivos, luego de esos objetivos va a desprender un marco teórico y una metodología. Esa secuencia le va a permitir a usted presentar estructuralmente una alineación, porque si usted parte, por ejemplo, de los objetivos, pues entonces usted no está contextualizando el abordaje de su temática, entonces las personas van a quedar como de qué está hablando. O sea, hay una secuencia lógica que debe seguirse en esa estructura, por eso se debe presentar así. Al final, la metodología. Debemos partir de un planteamiento porque el planteamiento del problema permite contextualizarlo, hacer un rayado de la cancha del problema investigativo, y eso es sumamente necesario para lo que viene luego. O sea, lo que sigue, que es la formulación, que es el objetivo, que es la justificación, el método, va a depender de esa contextualización que usted le está dando a la problemática.
No sé si... Quería comentar que en estas cosas a veces nos preocupamos mucho por la estructura de lo que tenemos que presentar. Y yo digo que si eso es importante, más importante es el speech. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo nos organizamos mentalmente? El speech, el guión. ¿Para qué? Para que el tiempo nos rinda y los elementos centrales no hayan quedado por fuera, es decir, que hayan sido abordados. Volviendo al tema de lo que es la diagrama de Gantt, el diagrama de Gantt no es necesario exponerlo. El diagrama de Gantt debe estar en el documento escrito. Se quedó sin conexión ya. El trabajo de investigación. Bien, mientras Yamile la recuperamos con la conexión, aquí existen otras preguntas. Vamos a ver, ¿puede ser el formato APA sexta edición para presentar la cita? En este caso, las normas APA tienen ya la sexta edición. O sea que si usted va a presentar una sexta edición, ya no es la vigente. Por eso, en realidad, los cambios que es en cuanto a cómo se presenta, por ejemplo, si hay un punto, cuando usted hace énfasis en el autor, cuando usted hace énfasis en la temática, el que usted no coloque ahora al documento que toma de la web, consultado tal día, eso ahora se obvia, ahora directamente usted va a colocar el link. Esos son cambios entre la sexta y la séptima edición que realmente es importante que consideremos la vigente, y la vigente es la séptima edición. Otra pregunta, si se quiere agregar imágenes en la presentación, ¿se debe especificar en algún lugar donde lo obtuvo? Y si fuese así, ¿cómo especifico si las fotos son de propiedad propia? Eso es importante. Muchas veces construimos diagramas, construimos cuadros, tomamos dibujos, y la fuente siempre hay que señalarla, siempre. Si es un cuadro que usted construyó, pero que usted construyó de una información que extrajo y que lo hizo otro autor, entonces allí usted debe colocar elaboración propia con información de Sánchez. Por ejemplo, usted debe establecer la fuente. Si usted hizo una propia construcción de la tabla, pero la información la extrajo de otra fuente, allí debe señalarlo. Es sumamente importante. Otra pregunta que tengo por acá importante es con relación a si se debe colocar en el marco teórico, se deben señalar los autores. Sí, precisamente. Mire, es sumamente importante colocar los autores cuando usted hace una fundamentación teórica, porque si usted no lo coloca, usted está diciendo que esa información es suya y esa información no le pertenece, esa información le pertenece a otra persona. Y si usted no lo hace, entonces usted allí está cometiendo un plagio. Sumamente importante que usted señale allí ese autor en el cual usted está extrayendo esa fundamentación teórica. Es sumamente necesario y se debe colocar allí en el marco metodológico. Yamile. Pues nada, por acá ando escuchando, disfrutando también la intervención que muy oportuna. Dice que el hecho de que usted no conozca la normativa no lo exonera de culpabilidad. Y eso tiene que ver muchísimas veces cuando agarramos lo que no nos pertenece y no hacemos el uso adecuado de las normas, del uso de la cita. De allí la importancia que quede claro todo aquello que a usted no le pertenece, usted debe citarlo. Y para ello usted puede recurrir a dos tipos de citas. La cita textual que indica el año y la página exacta donde está, o si hace un parafraseo. Los parafraseos es importante tomar en consideración que yo se lo dejo a los doctores o gente que con toda certeza haya leído la obra en su totalidad, porque el parafraseo es que la persona que está escribiendo dice: conozco al autor de tal manera que lo puedo interpretar y no indico el número de la página. Esto es un error a veces que se comete mucho en las revistas de alto impacto, y cuando te hacen la evaluación le dicen: por favor indique la página. La razón no es que quieren la página, la razón es que tienen duda del parafraseo. Yo siempre recomiendo que es muchísimo mejor colocar las citas textuales, sean cortas o no,
y a partir de ella que el estudiante haga, o el seminarista en este caso, haga el análisis, interprete aquello que acaba de utilizar como cita textual. Bien, ay, muchas gracias. Miren, por aquí tenemos muchísimas preguntas. Vamos a ver si luego yo las voy a tratar de filtrar y las podemos responder en vamos a tratar de construir, Yamile y yo, un guión de respuesta para que las tenga, porque si no, pues aquí nos va a llevar el tiempo. Pienso que se abordaron las temáticas importantes, siempre hay dudas, siempre hay consultas. Lo que yo siempre les sugiero a los investigadores, a los presentadores, que se adueñen del lenguaje, se adueñen de su investigación, porque ¿quién más que ellos para conocer qué hay allí y qué voy a presentar? Entonces, cuando a veces se tiene dificultades simplemente en el discurso, usted con tener un conocimiento claro de lo que usted realizó, de lo que usted está presentando allí, ya eso le va a dar propiedad y eso le va a usted a permitir apropiarse de lo que usted va a decir. Lo que necesita es entender y apropiarse de su investigación. Ya de allí, pues, ¿qué más? Más nadie sabe de eso, sino usted que lo realizó. Ese es un consejo que siempre les doy a los investigadores, a los seminaristas o a los presentadores de su investigación. Bien, Yamile, te cedo para que nos des allí tus palabras de despedida en esta oportunidad. Bien, voy a aprovechar para hacer una tremendura. Yo no voy a despedirme, yo voy a decir simplemente que hasta pronto y que para mí va a ser un gusto grandísimo volver a tener estos espacios de intercambio que valoro como importante porque son muy enriquecedores. Pues les doy las gracias a todas las autoridades, a todas las personas que han sido capaces de sumar manos, incluso a los espectadores que me acompañan, no solamente desde tierras lejanas, sino incluso para mí es un gusto saber que dentro del público también hay gente de mi país. Así que bueno, nada, brindo por eso y hago votos para que nos volvamos a ver. Estaré muy atenta porque ya me dijo la doctora Lice que prontísimo van a estar presentando sus anteproyectos, sus proyectos de investigación y yo por acá estaré muy atenta. De verdad que desde acá les deseo muchísimo éxito y recuerden que el secreto de la presentación está acá, como lo decía la doctora hace un momento. Prepare su speech. Más nadie puede saber más que usted sobre lo que usted se propone. Es su investigación, es lo que usted desea descubrir. Entonces, nada, adelante, que la investigación, pues nada, solamente espera que sea aprobada por el comité académico y ya lo otro, pues a seguir adelante y culminar para poder lograr nuestros títulos universitarios. Un gusto para mí, desde mi casa, que también es de ustedes, mis aleros, como le llamamos acá, desde mi Universidad de Carabobo, un fortísimo abrazo a todos y cada uno de ustedes. Ay, muchísimas gracias. Aquí estamos estrechando lazos entre Chile y Venezuela. Seguiremos tratando de, a través de nuestra facultad, del Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión, planificando otra serie de seminarios para acercarnos, pues desde esa lejanía, acercarnos en estos espacios virtuales. Muchísimas gracias, Yamile, muy, muy agradecida por tu disposición, por tu excelente conocimiento que nos has entregado y esperemos que continuemos con este tipo de actividades. Un abrazo desde Chile, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron, a los que tuvieron allí un alto en su agenda y se tomaron el tiempo para acompañarnos acá en estas disertaciones. En una próxima oportunidad los invitaremos a otra actividad. Muchas gracias. Muchas gracias.